Pues vamos a iniciar. Gracias por estar presentes. Buenos días. Vamos a empezar porque el tiempo es oro. Bienvenidos muchachos, gracias por estar aquí en esta sesión. Y lo primero que quiero hacer es preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta acerca del reciente evento del cierre del primer parcial. Algo que quieran comentar al respecto. ¿No hay comentarios, muchachos? No, profe. Bien, yo sí tengo algunos, entonces voy a permitirme revisar un poquito de los resultados que obtuvimos en nuestro primer parcial. Bueno, este grupo fue el menos peor, fue el más bueno, pero sí tiene algunos detalles que me gustaría puntualizar, muchachos. Entonces, bueno, el día de hoy tuve la necesidad de mover un poquito el horario. Creo que por eso se están tardando en conectarse, pero pues desafortunadamente tengo una urgencia y vamos a poder tomar el día de hoy solamente esta parte de la sesión, solamente estos primeros 40 minutos. Y entonces, pues vamos a tratar de aprovecharlos. Pero sí me gustaría hacer esta evaluación rápida de los resultados obtenidos en el primer parcial para que no nos sorprendamos en el siguiente, muchachos. Entonces aquí tengo, perdón, ayer lo tenía, pero ya lo dejé de compartir. Aquí tengo mi tabla, mi cuadro de Excel donde se realizaron los promedios. Entonces aquí voy rápidamente para hacer un repaso de cómo se obtuvieron estos promedios, muchachos. Les decía que todas las actividades que realizamos, la mayoría que realizamos en el modo, cada una de ellas calificadas a 100 puntos. Eso es solamente la parte que corresponde a la evaluación continua. En este caso tuvimos 3, 6, 9, 10 actividades diferentes entre tareas y ejercicios. Eso fue parte de la evaluación continua y eso representa los 3 puntos. Si tuvieran 100 en las 10 actividades, al promediarlo, pues sería 100 y entonces eso representaría 3 puntos. Porque por ahí hacían cuentas, no sé si ustedes o del otro grupo, que sumaban todo lo que tenían en el modo y decían que tenían 9 puntos y algo cuando en realidad tenían 6 puntos y algo. Entonces, pues vamos, para que quede claro cómo es esto. Entonces, todas las actividades que vamos haciendo en el transcurso del parcial, esa es la evaluación continua y de eso, pues eso corresponde solamente el 30% de su calificación, solamente se pueden alcanzar 3 puntos si es que eso está todo entregado y todo completo. Entonces, por ejemplo, aquí, quien sea este compañero, tiene por aquí algunas cosas que no entregó, tiene cosas no completas, por eso los 50 y los 80, y entonces solamente alcanza 2.43 de evaluación continua, es parte de los 3 puntos. Y después en laboratorio acordamos y comentamos que les iba a asignar una calificación general de 1.5 puntos de 2 posibles para evaluar el laboratorio porque no estábamos ya en tiempo de entregar esa práctica, ese reporte, y entonces todos tienen esta misma calificación de 1.5. Después viene la calificación de teoría de lo que hicieron en el modo, de la cantidad de aciertos que tuvieron en su examen del modo, que eran 15 puntos, si obtuvieron en este caso 10, pues de ahí sale esta parte de la calificación que es el 67% o 60.67 puntos de un punto de teoría posible y de su examen que son las evidencias que mandaron en Classroom acerca del examen que presentaron en Edmodo. Entonces, en base a las evidencias, es en base a lo que se califica este examen. Puede ser que en Edmodo le hayan atinado a la respuesta, pero si no la justificaron con sus evidencias, entonces pues lo que vale es lo que se entrega como evidencia. Y por eso aquí la acompañaron, que tuvo 40 en Edmodo, en
En realidad solo tuvo 34 puntos, pero compañera, no sé quién sea. Y entonces después se suma todo eso, muchachos, y entonces sí tenemos la calificación del parcial, el promedio del parcial, que en este caso fue un 8 cerrado, y eso fue lo que obtuvo en el primer parcial y lo que subió al SAES. Así es el mecanismo para calcular el promedio, muchachos, para que en el segundo no se desorienten y puedan hacer bien su promedio. ¿Alguna duda, muchachos, aquí? ¿Alguna pregunta, alguna observación? No, profe, todo bien. No, profe. Bien, gracias. Entonces, bajo esa mecánica, todos fueron calificados y por aquí tuvimos algunos detalles con algunas personas que obviamente no voy a decir quiénes son, pero ellos saben porque tienen su promedio general y esos promedios no alcanzaban 6 puntos, pero estaban muy cercanos, 5.74, 5.90, 5.64, 5.75, y entonces, pues en base a su desempeño, en base a que estaban muy cerca, aunque 5.99 baja 5, la verdad, para que no se desanimaran y no tuvieran, empezaran el semestre con un tropiezo, tienen un 6 en este parcial, pero como ya saben que yo trabajo así, entonces me deben un punto para el siguiente parcial. Y decir un punto es por decir algo, porque realmente no me deben un punto, pero bueno, eso no son algunas décimas, porque al final yo voy a calificar, yo voy a promediar con esta columna, no con la que subió al SAES. Entonces, esto es lo que realmente tienen y que les va a contar para finalmente promediar en esta materia. No lo que está en el SAES, porque finalmente el SAES solo me deja subir enteros. Y lo más justo para ustedes es que yo tome en cuenta su promedio real y no lo que está en el SAES. En algunas ocasiones parecería que les puede beneficiar, pero a la larga no es cierto, debe ser con los promedios reales. Entonces, muchachos, hasta ahí voy a dejar esta parte de la información. Quiero que me externen si hay alguna duda, alguna observación, alguna pregunta. No, profe, ninguna. Bien, muchachos, todos los que ya vieron, ya saben su calificación, que no alcanzó el 6 y que saben que tienen 6, ya saben que tienen por ahí una deuda para el siguiente parcial. Tienes que esforzarse un poquito más porque tienen que recuperar ese punto que se les adicionó para este parcial, y entonces pues tendrán que ponerse a mano con un punto para resarcir el que recibieron en este parcial. ¿Vale? Bien, entonces si no hay más dudas o observaciones, muchachos, voy a proceder a que revisemos el tema del día de hoy. Les decía que desafortunadamente tengo una situación de una cita médica, y entonces no vamos a poder tener las dos sesiones o los dos bloques de esta sesión como normalmente los tenemos. Les voy a pedir que me disculpen, solamente vamos a tomar este primer bloque de 40 minutos y ahí vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Entonces, para aprovechar ese tiempo vamos a revisar un poco de la teoría de un tema que tenemos un poco rezagado, pero vamos a revisar esa teoría para pues, tener también el panorama de esa teoría. Bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir mi presentación donde tengo ese tema y lo vamos platicando. Bien, antes de hacer eso, voy a tomar la asistencia que ustedes van a refrendar desde luego cuando termine la sesión y llenen su formulario para registrar su asistencia del día de hoy. Y entonces vamos a revisar el tema del día de hoy, que es flujo eléctrico. Muchachos, ¿a alguien les suena el término de flujo? En su curso de Física 2 vieron el flujo. ¿Se acuerdan? No, profe. Más o menos, profe.
Díganme a qué se refería el flujo, los que dicen más o menos qué era el flujo. ¿Cuándo hablamos? El libre paso de electrones. En este caso tiene que ver con electrones, pero por ejemplo, en su caso del curso de física 2, cuando hablamos de flujo, ¿de qué estábamos hablando? ¿De sólidos, de líquidos, de gases? ¿De qué? De líquidos, ¿no? Más que nada. Así es, Miguel, gracias. Cuando hablábamos de una tubería, por ahí se vio lo que era el flujo y el gasto y lo que era el teorema de Bernoulli, no sé. Y entonces el flujo era precisamente el movimiento del líquido a través de esa tubería y podíamos determinar algunos parámetros de eso. Entonces aquí en el caso de la electrostática, pues también podemos determinar esa cantidad física que se llama flujo, en este caso un flujo eléctrico, que tiene que ver con esto, ¿no? Aquí vemos en la imagen, vemos aquí que hay líneas de fuerza que atraviesan una cierta área dada por este circulito, y entonces estas líneas de fuerza que pasan a través de una cierta área, pues representan un cierto flujo eléctrico, ¿no? Es lo mismo que está representada en esta imagen. Pero es que sigo recibiendo a sus compañeros. En esta imagen, y entonces aquí vemos líneas de campo eléctrico que atraviesan una cierta superficie, en este caso una superficie esférica, que representan finalmente al atravesar esta superficie una cantidad física que se llama flujo eléctrico. Igual tenemos acá del lado derecho esta imagen que es una superficie irregular, pero que rodea a una carga puntual de la cual están saliendo líneas de fuerza, y entonces esta superficie que rodea a esta carga, pues nos permite determinar una cantidad física que se llama el flujo eléctrico. Y entonces vamos a ver que de aquí, de este flujo eléctrico, podemos determinar otros parámetros que se llama la densidad de flujo. De ahí se deriva la ley de Gauss, y lo que es la densidad superficial y volumétrica de carga, que es lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy. Entonces, muchachos, aquí tengo la representación de dos cargas o cuerpos cargados eléctricamente, y estas líneas punteadas dibujadas alrededor de este cuerpo, pues me dan la idea que estoy encerrando este cuerpo dentro de otro cuerpo que lo sobrepasa. Y entonces eso me sirve para poder determinar cuál es la dirección que tienen las líneas de fuerza o las líneas de fuerza eléctrica en relación a ambas superficies, al cuerpo cargado y a la superficie que estoy trazando que lo está envolviendo. Entonces, en este caso, en el caso de la carga negativa, las líneas están pasando hacia adentro de esta superficie que yo tracé que envolvía al cuerpo cargado. Y en el caso de la carga positiva, las líneas de fuerza están circulando, saliendo de esa superficie y saliendo desde luego de la carga positiva. Entonces, eso sirve para definir algo que llamamos lo que es el flujo positivo y negativo. Entonces, de este lado izquierdo de la lámina vemos que esta misma representación, donde tengo una carga positiva, un cuerpo cargado positivamente, las líneas de campo eléctrico, como habíamos visto desde el principio, estas líneas van a ser saliendo de esta carga positiva, y entonces si nosotros rodeamos este cuerpo cargado con una superficie imaginaria, vemos que las líneas pues, están saliendo también de esa superficie imaginaria. Entonces, en ese caso, consideramos que cuando las líneas atraviesan una superficie cerrada de adentro hacia afuera, entonces el flujo será positivo. Y este flujo, como otros flujos, se representa con una línea, con una letra griega que ya conocemos, que es esta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta letra griega, muchachos? Bueno, bien dibujada, que estaría aquí así. ¿Cómo se llama esta letra griega? Si es pregunta, muchachos. ¿No hay ¿Es la idea? del flujo, no, profe? Sí, es la del flujo, pero ¿cómo se llama la letra? ¿Cómo se llama? Bueno, la letra se llama phi, no perdamos tiempo en eso.
Es una letra griega que se llama phi y representa flujo, efectivamente. Entonces, este es el flujo positivo cuando se atraviesa la superficie de dentro hacia afuera, hay un flujo positivo. Y por el contrario, cuando las líneas de fuerza pasan de la parte externa hacia la parte interna de esta superficie que rodea el cuerpo cargado, entonces tenemos un flujo negativo. Y aquí solamente estamos definiendo en base a la dirección del flujo, si es hacia adentro de la superficie o hacia afuera de la superficie, cómo consideramos este flujo. Entonces, este flujo que entra y atraviesa la superficie hacia el interior, este es un flujo negativo. Y este flujo o estas líneas que atraviesan una superficie en dirección hacia afuera de la superficie, entonces eso es un flujo positivo. Esto solamente es conceptual, muchachos. ¿Cómo vamos a considerar un flujo entrante y un flujo saliente, un cuerpo cargado rodeado por una superficie que lo está conteniendo? Creo que no tiene mayor complicación. Vamos a la siguiente lámina para ver qué pasa con ese flujo, con esas líneas de flujo. En este caso, esas líneas de flujo que pasan por una cierta área, pues pueden estar mayor o menormente concentradas, y entonces a esa cantidad que relaciona la cantidad de líneas que atraviesan esta superficie con esta superficie, entonces a eso le llamamos precisamente la densidad de flujo. Está aquí representada con esta letra D. Esta densidad de flujo pues será precisamente la relación entre la cantidad de líneas, es decir, el flujo eléctrico, entre el área que atraviesa. No sé si esto lo puedan percibir, pero si un área es mucho más grande y por ahí pasa la misma cantidad de líneas que en un área más pequeñita, pues entonces la densidad de flujo en un área más pequeña será mucho mayor. Vamos a compararlo, muchachos, por ejemplo, con, no sé, aquí en mi rancho en Iztapalapa, pues tenemos una cierta cantidad de metros cuadrados para vivir los iztapalapenses, que desde luego somos demasiados aquí, y supongamos que la misma cantidad de área que tenemos aquí en Iztapalapa la tienen la gente que vive en Milpalta, por ejemplo. Pero allá en Milpalta sabemos que pues, hay comunidades más alejadas, hay menos gente que vive ahí, entonces hay más poquita gente, y entonces, ¿dónde estará mayor la densidad poblacional? ¿En Iztapalapa o en Milpalta, muchachos? Si es pregunta. ¿Alguna idea? No los escucho. Cualquier idea es buena, si no hay idea también es bueno decirlo, no hay idea. La verdad no tengo idea, profe. No hay idea, profe. En las dos, profe, porque, bueno, en una el espacio es más grande, pero la gente es menos, y en la otra el espacio es menor, pero es mucha la gente. No, estamos suponiendo aquí que el espacio es igual en los dos lados. En el caso de Iztapalapa hay más gente, en el caso de Milpalta hay menos gente. ¿Dónde estaría más densamente poblado? En Iztapalapa, profe. Desde luego, Iztapalapa está más densamente poblado. Estamos hablando, comparando en la misma área, pero mucha más cantidad de gente en Iztapalapa. Entonces, Iztapalapa es una delegación más densamente poblada. Nada más para que veamos la comparación. Aquí yo quiero ver la densidad de flujo, es la cantidad de líneas eléctricas, de fuerza eléctrica que atraviesan una cierta superficie. Si hay más cantidad de líneas, pues el flujo la densidad de flujo es mayor que si poquitas líneas atraviesan esa superficie. Nada más es tratar de contextualizar este concepto de la densidad de flujo. Entonces, esa densidad de flujo que ya manejé aquí, que la tengo dividiendo el flujo, o sea, la cantidad de líneas entre el área que atraviesan, aquí tengo esta área que atraviesa una cierta cantidad de líneas, pudiéramos contar todas estas que atraviesan aquí, podríamos determinar la densidad de flujo que hay a través de esta superficie que es un círculo. Pero bueno, aquí lo que vamos a entender es que esta densidad de flujo es proporcional al campo eléctrico, es decir, es proporcional a qué tan intensos sean, qué tantas líneas de campo eléctrico hay aquí.
¿sí? Hay una proporcionalidad entre la densidad de flujo y la intensidad de campo eléctrico, porque pues, esa densidad de flujo dependerá de qué tan intenso sea el campo eléctrico de este punto. Entonces, tuvimos esta expresión que nos representa la densidad en esta proporcionalidad. Me dice que la relación que hay entre el flujo y el área que atraviesa ese flujo es proporcional al campo eléctrico. Y entonces, para quitar esta proporcionalidad, necesitamos introducir una constante para convertir esto en una ecuación. Y esa constante precisamente tiene que ver con el medio en el que se encuentran inmersos estos cuerpos cargados. Y en este caso, si el medio es un aire vacío, pues esa es precisamente la constante de proporcionalidad que me permite convertir esta proporcionalidad en una igualdad. Y entonces aquí tengo esta relación, que es la densidad de flujo, es igual al producto de la permitividad del medio por el campo eléctrico. Y entonces, si yo empiezo a, ese es el caso cuando es aire vacío, si fuera cualquier otro medio, pues tendría yo que tomar en cuenta la permitividad relativa del medio. Y entonces encuentro cuánto vale, cómo está relacionado este flujo eléctrico con este campo eléctrico. Y al final, lo que me interesa es determinar cómo puedo determinar el flujo eléctrico si sé que hay un cierto campo eléctrico que atraviesa una cierta área y está dentro de un medio que tiene una permitividad, en este caso, la permitividad del aire vacío. Entonces, esta primera expresión que está encerrada aquí me permite calcular el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas de fuerza eléctrica que cruzan una cierta superficie dada por esta área normal y en la cual atraviesa un campo eléctrico con una cierta intensidad dentro de un medio que en este caso es el aire vacío. Si el medio fuera diferente al aire vacío, pues entonces tengo que tomar en cuenta la permitividad relativa de ese medio, pero entonces estaré encontrando también el flujo eléctrico correspondiente que atraviesa esa cierta área en donde hay una intensidad de campo eléctrico. Entonces, muchachos, aquí el punto es solamente dar seguimiento a esta ecuación. Estas dos ecuaciones me permiten calcular el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas que están atravesando esta superficie. Este flujo eléctrico pues será a lo que está aquí, son estas líneas de campo eléctrico que están presentes aquí, que están atravesando una cierta superficie. Entonces, eso es lo que me dan estas primeras expresiones. Entonces, si considero yo que esta superficie, esta área normal, es una superficie esférica, porque yo considero una carga eléctrica, un cuerpo cargado de manera puntual como una esfera donde está concentrada la carga. Si yo la rodeo por completo, entonces lo que voy a tener es una superficie en forma de una esfera y dentro va a estar la carga contenida. Entonces, esa superficie esférica, yo puedo determinar su área. Si es una esfera, pues puedo determinar su área multiplicando 4pi por el radio de esa esfera. Y entonces puedo encontrar esa área. Y además de lo que ya hemos visto, el campo eléctrico, para el caso del aire vacío, el campo eléctrico lo puedo determinar con esta expresión, 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío, por la carga que genera el campo eléctrico entre el cuadrado de la distancia a la que quiero determinar ese campo eléctrico, sustituyendo estas dos expresiones en la anterior, voy a llegar a esta expresión. Me dice solamente que el flujo eléctrico, o sea, la cantidad de líneas que atraviesan una superficie cerrada que rodea una carga o un cuerpo cargado, es exactamente igual a la carga contenida en ese cuerpo. Esa es la conclusión a la que llego matemáticamente con este análisis, y que esto precisamente representa lo que llamamos la ley de Gauss, que está expresado como dice aquí. A continuación dice que la suma algebraica de las líneas de fuerza que salen y que entran en una superficie cerrada es igual a la suma algebraica de las cargas encerradas por esa superficie. Esta es otra forma de expresar la ley de Gauss, esto que está aquí abajo. Son estas dos formas.
y la expresión de esa ley de Gauss es esta que tenemos aquí descrita. Y entonces, ¿cómo puedo determinar la carga en un cuerpo que esta expresión ya la habíamos visto antes? Esta es la expresión del flujo, pero como el flujo es igual a la carga, pues entonces podemos sustituir indistintamente flujo, carga son lo mismo. Entonces la carga, cuando el medio es un aire vacío, pues podemos determinarla multiplicando la permitividad del vacío por el campo eléctrico presente en ese punto, por el área que está siendo atravesada por esas líneas de fuerza eléctrica. Y para el caso de un medio diferente al aire al vacío, pues tengo que tomar en cuenta su permitividad relativa. Este es un poco de teoría, muchachos, un poco árida, pero bueno, necesitamos conocer de esta ley de Gauss que existe. No nos vamos a meter mucho en ella, pero sí nos van a servir algunos conceptos. Vamos a tratar de aterrizarlo un poquito en la siguiente lámina, muchachos. Acá está. Entonces, esto es un ejemplo de la ley de Gauss. Me dice que yo tengo aquí cuerpos cargados. Se dan cuenta que tengo un cuerpo cargado positivamente con 3 cargas positivas. Aquí tengo un cuerpo cargado negativamente con 4 cargas. Aquí otro cuerpo cargado con 2 cargas negativas. Aquí un cuerpo cargado con 3, 6, 7 cargas positivas. Y aquí otro cuerpo cargado con 4 cargas negativas. Entonces, todos estos cuerpos, yo los puedo, cada uno de estos cuerpos yo los puedo encerrar dentro de una superficie, de forma individual o de forma colectiva, o uniendo más de uno. Yo puedo trazar una superficie imaginaria y además a mi voluntad. Y esa superficie es lo que se llama una superficie gaussiana. Es decir, es una superficie que rodea, desde luego es imaginaria, que yo considero rodea una carga o un cuerpo cargado. Tengo en este caso mi carga, en este caso una carga positiva, y si yo a una distancia R trazo todos los puntos que están a esa distancia, lo que hago es generar una superficie, en este caso una superficie esférica, que rodea esta carga, y esa superficie esférica se llama una superficie gaussiana. Y esto me sirve para simplificar la resolución de algunos problemas. Entonces yo puedo cerrar cualquier carga o cuerpo cargado dentro de una superficie imaginaria que tiene ciertas características que voy a llamar una superficie gaussiana. Entonces, es lo que estoy haciendo aquí. Tengo, por ejemplo, en este primer caso, este cuerpo cargado positivamente y este segundo cuerpo cargado negativamente, los tengo encerrados en una superficie gaussiana, que es esta punteada que los une, que los encierra a los dos. Y entonces me dice la ley de Gauss, en la segunda parte que vimos, que la suma de líneas de flujo es igual a la suma de cargas, de la carga neta encerrada por esta superficie gaussiana. Muchachos, yo les pregunto, si tengo aquí 3 cargas positivas y aquí tengo 4 negativas, ¿cuál será la carga neta de esto que está encerrado entre esta superficie gaussiana? ¿Alguna idea? Sería -1, profe. -1, o sea, sería una carga negativa, ¿no? Aquí tengo 3 y aquí tengo 4, las que predominan son las negativas. Tendría una carga negativa. Y vamos a ver que eso se cumple porque yo veo que aquí cada una de estas cargas está asociada con la carga contraria en otro cuerpo cargado eléctricamente. Pero ya lo que encierran en toda esta superficie, veo que solamente hay 2 líneas que entran. Y esas 2 líneas que entran decíamos que eran negativas. Entonces aquí tengo -2. Internamente dentro de esta superficie hay 2 cargas que están relacionadas y solamente hay una carga positiva que no tiene con quién unirse más que con otra carga que está afuera. Y aquí tenemos +1. Y entonces si yo hago la suma de las líneas que entran, que son negativas, -2, más las líneas que salen, +1, pues tengo que la carga neta aquí dentro de este cuerpo, dentro de esta superficie gaussiana, es de +1, que es precisamente lo que tengo aquí en la superficie C, aquí ejemplificado en esta parte baja. Tengo +1, que es la cantidad de líneas que salen, -2,
que es la cantidad de líneas que entran, y entonces mi carga neta va a ser igual a menos 1. O sea, mi carga va a ser de menos 1. O sea, menos, no vamos a poner que fueran coulombs, bueno, menos 1 coulomb. Y entonces para eso me sirve la ley de Gauss, muchachos. Es algo medio abstracto, o medio muy abstracto, pero bueno, tratemos de entenderlo así simplemente. Entonces, voy a analizar, por ejemplo, la superficie B, muchachos. Aquí tengo una línea de fuerza que entra y una línea de fuerza que entra y otra línea de fuerza que entra. ¿Cuál será la carga neta encerrada por esta superficie B? Si las dos entran. ¿Alguna idea? Muchachos, ¿alguna idea? Una línea de fuerza que entra es negativa, y como nada más es una, es menos 1. Otra línea de fuerza que entra es negativa y es menos 1. ¿Cuál es la carga neta encerrada en esa superficie? ¿Sería negativa? Sí, pero ¿de cuánto? ¿De menos 2? De menos 2, porque son dos líneas de fuerza las que entran en esta superficie. Menos 2, negativa, que es lo que tengo aquí. Aquí está el análisis para la superficie B. Muy bien, gracias, Miguel. Y entonces vamos a ver lo mismo con la superficie A, muchachos. Esta superficie A es esta. Esta que está trazada aquí en este espacio, en la cual entran 4 líneas por este lado. 1, 2, 3, 4. Y por este lado salen 4. ¿Cuál será la carga neta encerrada en esta superficie que está marcada como la superficie A? 0. 0. 0, ¿no? Porque acá tengo 4 que entran, estas son negativas, menos 4. Tengo 4 que salen, aquí tengo 4, y entonces la suma de las que entran y las que salen me da exactamente igual a 0, es decir, no hay ninguna carga encerrada aquí, y efectivamente lo vemos aquí, no hay ninguna carga encerrada como en los demás casos. Entonces, aquí, pero esto es interesante o importante porque en algún momento me puede servir generar una superficie de este tipo para poder analizar cuántas cargas están atravesando a través de esa superficie. Entonces, esta es nada más la utilidad de la ley de Gauss, muchachos. Es algo, espero que esto haya aterrizado un poquito lo que quiere decir. Y eventualmente, para resolver un problema, tal vez haya que generar superficies diferentes a las esféricas. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la cantidad de carga que hay en una porción de una placa, por ejemplo, cuadrada, yo podría generar una superficie cilíndrica de Gauss, imaginaria desde luego, que me encierre solamente una parte de esta placa y entonces poder determinar qué carga eléctrica hay en esta parte de la placa solamente. Lo mismo podría ocurrir si yo tengo una carga eléctrica distribuida en un conductor largo, por ejemplo, y me interesa solamente determinar en esta sección del conductor qué tanta carga eléctrica está contenida. Entonces yo podría generar una superficie gaussiana, una superficie imaginaria que rodeara a este conductor o a este cuerpo cargado que tiene una forma alargada, y entonces podría yo determinar cuál sería la carga contenida dentro de este cilindro, que es una superficie que estoy generando para poder determinar precisamente esa carga a partir de encerrarla en esa superficie imaginaria. Entonces, esta es la utilidad de la ley de Gauss, muchachos. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Me quedan 2 minutos de esta sesión nada más. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, voy a revisar nomás rápidamente un par de conceptos, que es la última lámina, en donde, ya aquí ya entramos con que si este cuerpo cargado está rodeado de una superficie gaussiana, que es una esfera, pues yo puedo determinar el área de esta esfera y puedo determinar algo que llamamos la densidad superficial de carga. Es decir, tengo que hacer la división entre la carga que tiene esta esfera y la unidad de área, es decir, dividir entre el área de esta superficie gaussiana, que incluso la puedo hacer corresponder a la superficie de la carga. Y entonces, si yo hago eso, si yo divido la carga entre el área, obtengo esta cantidad que se llama la densidad superficial de carga. ¿Cuáles son sus unidades? Pues son las unidades de carga entre las unidades de área, coulombs por metro cuadrado, y
y está representada por esta letra griega que se llama tau. Y lo mismo, aquí es como puedo encontrar el área de una esfera, pues multiplicando 4pi por radio al cuadrado. Y lo mismo para un volumen, que puede ser también una esfera en este caso. Si yo saco la razón, la división entre la carga eléctrica contenida en ese volumen, entre la unidad de volumen, entonces obtengo esta ρ, que es como la densidad que manejábamos en física 2, pero en este caso es una densidad eléctrica, una densidad de carga, porque divido la carga entre el volumen que está contenido esa carga, y entonces obtengo una cantidad en coulombs por metro cúbico, de tal manera que eso es densidad volumétrica de carga, representado por esta letra ρ, y el volumen de la esfera lo puedo obtener de esta manera. Por ahí vamos a hacer algunos ejercicios con estos datos, que no me da tiempo a hacer un ejemplo en esta sesión, pero en la siguiente sesión hacemos un par de ejemplos para aterrizar más bien esto. Muchachos, se va a acabar la sesión. Yo les agradezco su asistencia el día de hoy. Me disculpo nuevamente por no poder continuar con la siguiente sesión, y nos vemos en la siguiente, muchachos. Les agradezco mucho. Que tengan excelente día. Gracias, Luego, profe. profe, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Maestra, ¿nos veríamos hasta el viernes? El viernes, el día de la sesión, sí, Ah, ok. por favor. Ese siguió. Bueno.